Apple tiene un talento especial, no para crear cosas, para quitar cosas, y hacerlo de tal forma que medio mundo se enfada, el otro medio no se da cuenta, y al final, todos los demás fabricantes acaban haciendo exactamente lo mismo. Hoy repasamos 7 funciones que iPhone eliminó, ordenadas de la que menos gente recuerda a la que más rabia generó en la historia del iPhone. La última tiene una frase oficial de Apple, que todavía hoy hace reír a la gente, y cuando la escuches, vas a entender por qué Apple puede quitarte cualquier cosa y seguir vendiendo más que nadie. Empezamos. En 2014, si tenías un iPhone 6 Plus y girabas el teléfono, algo curioso pasaba. El home screen entero rotaba. No solo las apps, el launcher completo, el dock, los iconos, todo. Era básicamente el tratamiento de iPad aplicado al iPhone más grande. Del momento, no era solo visual. Mensajes y mail se abrían con una vista expandida en horizontal como en una tablet pequeña. Para un teléfono de ese tamaño, tenía sentido. En 2017, con el iPhone X, Apple rediseñó todo. El notch, la navegación por gestos, la pantalla sin bordes. Y en ese proceso, el Landscape Home Screen simplemente no apareció, sin anuncio, sin reemplazo, sin explicación. Lo curioso es que los iPhones de hoy son considerablemente más grandes que aquellos Plus de 2014. Si la función tenía sentido entonces, tendría más sentido ahora. Pero Apple decidió que no, y nadie protestó, porque casi nadie la recordaba. Nadie echó de menos esta porque casi nadie sabía que existía. La siguiente sí la conocía todo el mundo, y cambió para siempre cómo se veía iOS. Del primer iPhone a iOS 6, Apple diseñó software para que pareciera objetos reales. La app de notas parecía papel amarillo rayado, el calendario tenía cuero cosido en la parte superior, la app de libros tenía una estantería de madera, el centro de juegos tenía una mesa de casino con fieltro verde. Hasta los botones tenían texturas, sombras y reflejos de luz. La filosofía era de Steve Jobs. Si el software parece algo que ya conoces, la pantalla táctil se vuelve intuitiva. Y en 2007, cuando nadie sabía cómo usar un smartphone, eso importaba mucho. En 2012, Scott Forstall, el diseñador responsable de todo eso, dejó Apple. Johnny Ive tomó el control del software, y en 2013, con iOS 7, tiraron todo a la basura. Flat design, colores brillantes, iconos simples, sin texturas, sin sombras exageradas, sin nada que intentara imitar el mundo físico. Fue el mayor rediseño en la historia de Apple, y para mucha gente, el día que iOS perdió su personalidad. Hay algo irónico en todo esto. En 2025, Apple presentó Liquid Glass, un diseño con reflejos, profundidad y materiales que recuerdan vagamente al pasado esquiomórfico. Quizás Jobs tenía razón, solo tardaron 12 años en volver. El diseño cambió porque Jobs ya no estaba para defenderlo. Lo que viene ahora, Apple lo eliminó mientras Jobs vivía, y aún así lo hizo sin dudar. Pausa rápida. Si llevas aquí desde el principio, ya sabes que esto se pone mejor con cada feature. Suscríbete ahora, quedan 5 y los últimos 2 son los que nadie olvida. El botón está ahí. No te va a quitar el jack del auricular. Prometido. En 2015, con el iPhone 6s, Apple presentó 3D Touch como si fuera una nueva dimensión de la pantalla. Después de tocar, pellizcar y deslizar, ahora podías presionar. Bajo la pantalla había sensores capacitivos que detectaban la intensidad de la presión. Presionabas suave y veías una vista previa de un email, una foto, un enlace. Presionabas más fuerte y lo abrías del todo. También activaba acciones rápidas al presionar los iconos del home screen. Y presionar sobre el teclado lo convertía en un trackpad para mover el cursor. Era una ingeniería seria, y los que lo usaban de verdad lo adoraban. El problema, la mayoría de usuarios nunca descubrió que existía. Apple lo introdujo sin enseñarlo bien. Muchos desarrolladores no lo implementaron, y la gente seguía usando sus iPhones sin saber que había una capa entera de interacción disponible. En 2018, el iPhone XR llegó sin 3D Touch. En 2019, desapareció de toda la línea, reemplazado por Haptic Touch, básicamente mantener pulsado. 3D Touch no murió porque fallara, murió porque Apple no supo explicarlo. Y eso, en cierta forma, es peor. 3D Touch murió porque muy poca gente lo usaba. La siguiente murió, aunque todo el mundo la usaba, cada día, sin excepción. Durante casi toda la historia del iPhone, comprarlo significaba recibir un kit completo. El teléfono, el cargador, el cable y los auriculares de cable. Eso era lo estándar, lo que todo el mundo esperaba. En 2020, con el iPhone 12, Apple cambió eso. Ni cargador ni auriculares, solo el teléfono y un cable. El argumento oficial: razones medioambientales. La mayoría de usuarios ya tenía cargadores y auriculares. Cajas más pequeñas significaban menos material y envíos más eficientes. Sonaba razonable. Excepto por un detalle. El cable incluido era USB-C a Lightning, y la mayoría de cargadores de Apple existentes tenían USB-A. O sea, el argumento de ya tienes todo lo que necesitas no era del todo cierto para muchos usuarios. Además, la gente esperaba que sin esos accesorios el iPhone bajara de precio. No bajó, como siempre,
Otros fabricantes se burlaron de Apple. Y como siempre, al año siguiente empezaron a hacer exactamente lo mismo. Hoy nadie incluye cargador, nadie lo menciona. Se normalizó en 2 años. Quitaron el cargador por el medio ambiente, o por dinero, eso lo decides tú. La siguiente la quitaron por valentía. Así lo llamaron ellos, con esa palabra exacta. Y antes de continuar, pregunta rápida. De todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué feature echas más de menos? ¿El diseño esqueomórfico, el 3D Touch, el kit completo en la caja? Deja tu respuesta abajo. No hay respuesta incorrecta. Aunque si dices que no echas de menos nada, me vas a obligar a revisar si eres un bot. Durante años, la gente pedía lo mismo. Un iPhone pequeño de verdad. No un modelo antiguo rebautizado. No una versión recortada. Un flagship real, en un cuerpo compacto. En 2020, Apple lo hizo. El iPhone 12 mini tenía el mismo chip A14, la misma pantalla OLED, las mismas cámaras que el iPhone 12 estándar. Solo era más pequeño. No había compromiso. Era simplemente el iPhone 12, pero cabía en cualquier bolsillo. Los que lo compraron, lo adoraron. El mini desarrolló un culto real. No de nostalgia, sino de convicción. Era su teléfono. Tenía identidad propia. En un mercado donde los teléfonos no paraban de crecer, el mini se sentía casi como una declaración. Pero las ventas no acompañaron. El público que pedía un teléfono pequeño resultó ser más ruidoso que numeroso. Apple le dio una segunda oportunidad con el iPhone 13 mini en 2021, mejorando sobre todo la batería. Mucha gente lo considera todavía hoy el mejor smartphone compacto que se ha fabricado. En 2022, en lugar del iPhone 14 mini, Apple lanzó el iPhone 14 Plus. Más grande, no más pequeño. El mensaje fue claro. El mini había terminado. No fracasó porque fuera malo. Fracasó porque no había suficiente gente dispuesta a pagar precio de flagship por un teléfono pequeño. Y eso, para los que lo compraron, sigue siendo difícil de aceptar. El mini murió porque no se vendía suficiente. El siguiente sobrevivió 16 años sin cambios. Y cuando Apple lo quitó, la gente lo sintió en el bolsillo, literalmente. Desde el primer iPhone en 2007, ahí estaba. Un pequeño interruptor físico en el lateral izquierdo. Lo deslizabas hacia abajo y el teléfono se silenciaba, sin desbloquear, sin tocar la pantalla, sin buscar nada. Lo que hacía especial al Mute Switch no era solo la función, era la tactilidad. Podías meter la mano en el bolsillo, tocar el lateral del iPhone y saber sin mirar si estaba silenciado o no. La pequeña franja naranja visible significaba silenciado. Sin ella, sonido activo. Los teléfonos Android nunca tuvieron algo equivalente. Era una de esas cosas que identificaban específicamente al iPhone. En 2023, con el iPhone 15 Pro, Apple lo reemplazó por el Action Button, un botón programable que puede hacer muchas cosas. Silenciar, activar la linterna, abrir una app, activar el modo cámara, con una pulsación larga. En 2024, con el iPhone 16, el Action Button llegó a toda la línea. El Mute Switch desapareció completamente. El Action Button es objetivamente más versátil, puedes configurarlo para lo que quieras. Pero perder algo instantáneo por algo configurable no siempre es una mejora. El Mute Switch hacía una cosa, y la hacía sin que tuvieras que pensar. El Mute Switch sobrevivió 16 años sin cambios. Lo que viene ahora solo sobrevivió 9. Y cuando Apple lo quitó, lo llamó un acto de valentía, con esas palabras exactas. Si llegaste hasta el Feature 6, ya sabes más sobre lo que Apple ha quitado que la mayoría de usuarios de iPhone. Dale like, así le aparece a alguien más que tampoco lo sabe. Y porque el algoritmo de YouTube funciona con likes. Igual que Apple funciona con decisiones que nadie te pidió pero que de alguna forma aceptas. Queda uno. El último. Es el que más discusión generó en la historia de iPhone. El que todos los fabricantes se burlaron de Apple por hacer. Y el que todos los fabricantes acabaron haciendo. Suscríbete antes de que llegue. Lo vas a querer comentar. En 2016, Apple lanzó el iPhone 7 sin conector de auriculares. No era una función nueva ni algo experimental. El jack de 3.5 milímetros llevaba décadas en todos los teléfonos, todos los ordenadores, todos los auriculares del mundo. Era el estándar universal del audio. Auriculares de estudio, cables de coche, auriculares de avión, micrófonos. Todo usaba el mismo conector. Apple lo eliminó. Y Phil Schiller, el director de marketing, lo describió en el Keynote con una sola frase. Se necesita valentía. Memes, artículos, críticas. Samsung sacó anuncios enteros burlándose del iPhone sin jack. OnePlus, Google, todos lo usaron como argumento de venta. El mismo día que Apple eliminó el jack, presentó los AirPods a $159. Incluían un adaptador Lightning a 3.5 milímetros en la caja para suavizar el golpe. Ese adaptador también desapareció de la caja con el tiempo. La gente se quejaba de no poder cargar y escuchar música con cable al mismo tiempo. Era un lío real. Y aún así, los AirPods se convirtieron en uno de los productos más vendidos de Apple. Samsung quitó el jack en 2019, Google en 2017, OnePlus en 2019, los mismos que se habían reído. Hoy encontrar un smartphone nuevo con jack de 3.5 milímetros es la excepción. Apple no solo quitó el jack,
redefinió qué se consideraba normal en un teléfono. Y eso, lo llames valentía o lo llames otra cosa, es difícil de ignorar. Si tienes a alguien con un iPhone que todavía lleva un adaptador de jack en el bolsillo, mándale este video, para que sepa que lo que lleva en el bolsillo es, oficialmente, un acto de valentía. O al menos, eso dijo Phil Schiller. Y hay una más que no entró en la lista, pero merece una mención. Touch ID. El lector de huella que llegó en 2013 con el iPhone 5S y que en 2017, con el iPhone X, desapareció para dejar paso a Face ID. Muchos usuarios pedían los dos. Apple eligió uno. La conversación sigue abierta. Si miras todos estos features juntos, el patrón es siempre el mismo. Apple quita algo. La gente se enfada, los demás fabricantes se ríen. Y 2 años después, los demás fabricantes hacen exactamente lo mismo. No siempre porque Apple tenga razón, sino porque cuando tienes esa cuota de mercado, puedes redefinir lo que se considera normal. Y eso es exactamente lo que han hecho. 7 veces en esta lista, probablemente más en la siguiente. Eso es todo por hoy. Si algo de lo que viste te sorprendió, o te hizo recordar algo que echabas de menos, deja un comentario, de verdad los leo. Y suscríbete si quieres más de esto. Sin actos de valentía, sin adaptadores. Solo el botón. Ahí esperando.